Bueno, mi novela se llama Si supieras que nunca he estado en Londres, volverías de Tokio, y cuenta la historia de una mujer, una treintañera, tiene 34 años, que se llama Ágata Ponce, cuyo objetivo es que la echen del trabajo. Su jefa es una buena persona y ella tiene la mala suerte, entre comillas, de que no se da cuenta de que ella quiere ser despedida. Ella acude todos los días a la oficina y no hace nada. Lo único que hace es escribir emails a un exnovio que tiene en Japón, emails que nunca llega a enviar y en los que va trazando un poco su mapa interior. Es una novela, yo creo que es para todos los públicos, un poco está dirigida para gente joven, 20, 30, pero por el feedback que estoy teniendo, bueno, me está sorprendiendo muchísimo la cantidad de gente mayor a la que le está gustando el libro. Supongo que porque hay temas que, aunque nos atañen más a la gente joven, siguen estando vivos en todas las edades, ¿no? La necesidad del cambio, sobre todo, es algo que experimentamos a cualquier edad.